Ya hemos visto los juegos de Harry Potter para Nintendo DS, también vimos todos los títulos que llegaron a PSP, así que ahora le toca el turno a los móviles. Mucho antes de que los smartphones fueran una realidad, había todo un mundo ahí fuera. Ejemplo, yo me quise pillar uno de estos juegos, me estafaron y no paraban de robarme el saldo. Pero bueno, mejor dejamos todo eso para otro día, ya que ahora quiero daros las gracias por todo el apoyo que reciben los vídeos del canal. Me encanta la comunidad que estamos formando y aunque Harry Potter se acerca a su final, aún hay juegos para rato. Así que, como siempre digo, muchísimas gracias por tanto. Si te gusta lo que hago, puedes hacerte miembro del canal por menos de €1 al mes. Desde el ordenador, que desde el móvil te cobran más. Tendrás una insignia preciosa y emojis increíbles. Ea, vamos con la introducción, que el vídeo de hoy está curiosón. Y con rima y todo. Si es que al final voy a ser un poeta. ¿Te acuerdas cuando jugar a Harry Potter en el móvil te obligaba a convencer a tu operador? Si no lo viviste era así. Tenías que decirle que ese archivo que se llamaba hp/ootp/es.jar no era peligroso. Mucho antes de los smartphones, los móviles eran limitados, sus catálogos rarísimos y los juegos... Bueno, los juegos eran eso, juegos. No vamos a entrar en si eran malos o no, porque eran una mierda. Años después, los smartphones evolucionaron la fórmula y ampliaron posibilidades. No solo vimos cómo las adaptaciones de Lego llegaban a móvil, sino juegos de todo tipo basados en Harry Potter. Por eso, hoy vamos a hacer un repaso a la historia del niño que sobrevivió en móviles. Empezó un poco de aquella manera y años después incluso copió a Candy Crush. Venga, vamos al meollo que hay mucha tela que cortar. En la década de los 2000, los videojuegos eran una pieza más de marketing. Servían para ampliar el menú de productos oficiales y convertían cada estreno en un evento multiplataforma. Aquí, Harry Potter encaja a la perfección. Público masivo, lanzamientos regulares, iconografía reconocible y una narrativa muy de videojuego. Sin embargo, los móviles no eran lo que son hoy. En muchos territorios, el acceso a juegos pasaba por la tienda del operador. Esto significa la existencia de un catálogo súper pobre con poquísimos juegos. Además, no se limitaba a subir el juego y ya, sino que los desarrolladores lo tenían más complicado. Había un montón de modelos con pantallas, teclados y capacidades diferentes. Si querías estar en el mercado móvil, tenías que adaptarte. Por eso, muchas producciones veían a Java más cerca de ser un deseo que una realidad. La fragmentación de dispositivos subía el coste y complicaba tanto las pruebas como los lanzamientos. Aún así, no eran juegos muy ambiciosos, así que eran fáciles de portar, testear y lanzar en varios teléfonos. Entre 2008 y 2010 vivimos un giro con la llegada de Android Market y la App Store. A nivel industria, esto significó que las plataformas eran mucho más parecidas y las diferencias casi habían desaparecido. Gracias a eso, Harry Potter nació condicionado por la distribución, pero pudo evolucionar. Y años después se aprovechó de las tiendas digitales para lanzar productos de todo tipo, pero aún queda un poquito para ver eso. En móviles con tecla, Electronic Arts no buscaba adaptar la magia, sino reducirla hasta entrar en cualquier dispositivo. Durante aquellos años, las compañías creían que este mercado necesitaba sesiones de juego cortas, sin una historia larga ni complicada. A diferencia de lo que pasaba en consolas, aquí no te sentabas a jugar durante horas. Por ello, lo ideal era ofrecer la posibilidad de pausar y guardar para seguir tu partida cuando quisieras. El ritmo se medía en capítulos, reinicios rápidos y progreso sin muchas complicaciones. Y el control, siendo sinceros, era súper curioso. Por ejemplo, en los móviles de Nokia el 5 servía como botón de acción, pero es verdad que había muy pocas acciones. Las compañías pensaban que lo más recomendable era no tentar al jugador con combinaciones raras y evitar pulsaciones simultáneas. El problema es que no todos los modelos tenían los mismos botones, así que tenían que buscar un formato estándar. Por ejemplo, para salir del juego pulsabas el botón rojo de colgar, una característica que se perdió con la llegada de las pantallas táctiles. Lo importante no era el juego, sino tu vida, ya que los títulos de Harry Potter estaban pensados para ser un complemento divertido que no te iba a quitar mucho tiempo. Como dije, las sesiones eran cortas y la historia no debía ser ni muy larga ni muy complicada. Además, el input era tan limitado como específico. Pulsa esta tecla para saltar, esta para esquivar o esta para lanzar un hechizo.
Era una experiencia muy alejada de lo que veíamos en consolas, pero muy ligada a una época en la que Electronic Arts quería llegar a todos los sistemas posibles. La Orden del Fénix se convirtió en la primera propuesta de Harry Potter dentro de este campo. Su núcleo era moverte por Hogwarts evitando que te vieran, así que tenías que jugar con las luces y las sombras. Tenías a Hedwig, trampas, recursos, magia e incluso duelos o minijuegos para aportar algo de variedad. Con el misterio del príncipe, Electronic Arts confió en dar un salto con un juego que potenció la sensación escolar. También había minijuegos e interacción a través de las teclas, así que se buscó ofrecer una experiencia a la altura de la franquicia. Además, olvidaron por completo la trama de los libros y se centraron en la película, ya que querían atraer a los fans del cine. Las Reliquias de la Muerte parte 1 cambió el enfoque. Adiós a la exploración, hola a la acción. Hogwarts ya no era el eje central, así que tuvieron que adaptarse. Tenían 7 localizaciones y 20 hechizos, llegando a contar con un combate que la prensa calificó como sorprendentemente estratégico. Y por último, Las Reliquias de la Muerte parte 2 se convirtió en la despedida de las experiencias tradicionales de Harry Potter en móviles. Como parte negativa, muchos aseguraron que el juego te llevaba de la mano, pero que mejoraba cuando había más exploración que combate. Un año antes de su estreno, Lego Harry Potter Años 1-4 debutó en Amphoy. Mira, normalmente esto lo quitaría, pero lo voy a dejar. Debutó en iPhone y Android como app descargable. Ahora sí lo dije bien. Es una versión parecida a las de DS y PSP, pero con los pertinentes recortes para llegar al mercado móvil. 2 años después, lo mismo pasó con Lego Harry Potter Años 5-7 cuando vio la luz en 2012. El gameplay seguía siendo la parte más interesante y para muchos fue visto como una versión muy similar a la de Nintendo DS. Después de estas 6 propuestas, Harry Potter se tomó un descanso para renacer como experiencia. Cuando la fórmula tradicional cambió, también lo hizo la pregunta principal. Ya no te preguntabas si lo ibas a pasar, ahora te preguntabas si volverías mañana. Si el ecosistema permite compras dentro de la aplicación, el videojuego pasa de ser un producto cerrado a una plataforma de oferta. A partir de aquí, nace una relación distinta entre jugador y juego. El jugador acepta una entrada barata o gratis, pero diseñada para empujarle a pagar. Además, también te exigen constancia y participar en su calendario de operaciones. De esta forma, la empresa lo que busca es sacar ingresos a través de los modelos como servicio. En este tipo de juegos, el contenido se entiende como eventos rotatorios, desafíos temporales, recompensas personalizadas y un largo etcétera. Para Harry Potter, la magia se convirtió en material de temporada con personajes, criaturas, casas, hechizos y objetos. El diseño se reorganiza alrededor de una economía interna y tienes monedas gratuitas, monedas de pago y progreso escalonado. Y las fricciones controladas a través de tiempo, energía o requisitos convirtieron las prisas en compras inmediatas. Al ser un juego como servicio, la comunidad pasó a ser una herramienta. Te comparas con otros en rankings, cooperas para superar retos y sientes presión social. Si no vuelves, te vas a quedar atrás. Evidentemente, esto provocó un cambio de mentalidad en las compañías. Los datos en tiempo real permiten medir el alcance de los juegos desde otro prisma. Puedes ver si gusta, si retiene, si convierte, y aquí Harry Potter era un caramelo. En 2016, todo echó a andar con... mi madre, a ver cómo lo digo. Fantastic Beasts Case from the Wizarding World. Vaya inglés. Pero vamos, a partir de ahora será el de animales fantásticos. Tenías progresión por casos y la filosofía clásica de los títulos de investigación. Adoptabas el rol de un recluta del ministerio y tenías que controlar criaturas mágicas. Buscabas objetos, entrevistabas testigos, analizabas evidencias y usabas las citadas herramientas mágicas. Era interesante porque no era Harry Potter, sino que vivías una experiencia diferente dentro del mundo mágico. Eso sí, el de Animales Fantásticos, apenas 4 años después de su estreno, terminó pasando mejor vida. En 2018, Hogwarts Mystery quiso tomar el testigo de los juegos tradicionales de Harry Potter. Se vendió como un RPG narrativo en el que creas un estudiante y avanzas por cursos. La vida escolar se construye con clases y hay tramas de misterio, relaciones con personajes y las actividades típicas de Hogwarts. Además,
Y este es uno de los aspectos más sorprendentes. Algunos actores reales participaron y prestaron voz a personajes como Dumbledore, McGonagall o Flitwick. Hoy, casi 10 años después de su estreno, puedes seguir jugando a él y sacarle partido a todo lo que ofrece. En 2019, Harry Potter Wizards Unite quiso aprovechar la ola de éxito de Pokémon GO. A ver, los títulos en inglés me cuestan un poco, pero yo lo digo lo mejor que sé. Harry Potter Wizards Unite. Bueno, a lo que iba. Un evento llamado Calamity hace que cosas del mundo mágico aparezcan fuera de lugar. Y tú, como miembro del ministerio, tendrás que investigarlo. Aquí exploras un mapa real, te enfrentas a encuentros y visitas ubicaciones que funcionan como paradas. Por desgracia, como era más denso y menos fresco que Pokémon GO, cerró sus puertas en 2022. 2 años antes de eso, Warner Bros. Demostró por qué Harry Potter tiene tirón en todo tipo de experiencias. Harry Potter, y vuelvo con mi inglés, Puzzles and Spells es el ejemplo perfecto, ya que hablando rápido y mal, es un Candy Crush de Harry Potter. Visitas escenas reconocibles de libros y películas, compites en eventos y sorprendentemente sigue vivo 6 años después. Y, al menos por el momento, cerramos la lista con Harry Potter Magic Awakened, una propuesta que mezcló las cartas coleccionables con el toque MMO. Tenías duelos, vida escolar y actividades para sentirte como un auténtico estudiante de Hogwarts. El problema, aunque tenía mucho potencial, es muy probable que hoy no lo puedas jugar. Apenas un año después de su estreno, los servidores de Europa, América y Oceanía también pasaron a mejor vida. Vamos, que si quieres ver cómo era la experiencia, puedes mudarte a Asia o buscar una forma alternativa de jugarlo. Y hasta ahí voy a hablar. El problema de casi todos estos últimos títulos es que, como vimos en el apartado anterior, dependen de servidores. No hablamos de un envejecimiento tradicional, sino de una forma diferente de jugar. Casos como el de Animales Fantásticos o Wizard Unite son ejemplos perfectos. No dejan lugar a la arqueología jugable. Cuando desaparecen, lo que quedan son capturas, vídeos y recuerdos, ya que el acceso normal se corta. Magic Awakened es otro ejemplo perfecto, pero uno menos grave. Se retiró de tiendas, se cerró en varios territorios y aún hay algunos que no sufrieron el apagón. Esto ejemplifica que no importa si es un éxito o no, sino el lugar en el que es un éxito. Hogwarts Mystery y el Candy Crush de Harry Potter representan la otra cara de la moneda. El primero lleva casi 10 años dando contenido a jugadores y de hecho tuvo una actualización en febrero de este mismo año. El segundo, tras dejar atrás la versión para Windows, sigue vivo en móviles. Tras varias adaptaciones clásicas, Harry Potter se subió al barco de los juegos como servicio. En este escenario mandan la geografía y los ingresos. No basta con vender, necesita ser rentable en todos los territorios. Y hablando de comunidad, ¿qué deporte del mundo mágico es más comunitario que Quidditch? A ver, sí, es un giro súper forzado que no tiene sentido, pero una declaración de intenciones de la próxima historia que vamos a tocar. ¿Podría hacerlo ahora? Sí, pero mejor lo vemos otro día, ¿no?